a Conduit. Conduit no tenía en ese momento una empresa, no tenía ejecutivos aquí, tenía la empresa, pero básicamente se usaba las instalaciones del estudio para todo y nosotros manejábamos con presencia de sus ejecutivos que viajaban. ¿Perdón? Sí, viajaban constantemente a Lima y nos reuníamos con la Dirección General de Hidrocarburos y se negoció la concesión en base a un modelo ya establecido por el Ministerio de Energía y Minas que sirvió para hacer la concesión de transporte de Transportadora de Gas del Perú, TGP, de Camisea, que es la que no había realmente mucho que negociar. Se usó ese modelo y se cambiaron las cosas técnicas que había que cambiar para efectos de adaptarlas a este ducto, que como repito, incluía una inversión de 1.300 millones de dólares sin ningún tipo de subsidio estatal. Posteriormente se siguió con la asesoría rutinaria, digamos, tendiente a que se pudiera iniciar las operaciones, cosa que nunca ocurrió. Y en marzo del 2010 hay un Transportadora de Gas del Perú, cliente importante del estudio, TGP, la que trae el gas de Camisea a Lima, me llama y me citan sus ejecutivos, el señor Ignacio Casares, gerente legal en Buenos Aires, y el señor Renzo Viani, gerente legal en Lima, y me dicen que ellos no desean que nosotros sigamos asesorando al Gasoducto del Sur. Le pregunto que por qué, y me dicen que no, porque debido a que ya había rumores de una presencia de Odebrecht en ese momento todavía como constructor y como apoyo técnico. Ellos veían que un proyecto que para ellos no era viable hasta ese momento, con la presencia de una empresa del volumen y capacidad de Odebrecht, podía ya hacer viable el Gasoducto del Sur, y eso en opinión de ellos era competencia. Ellos querían que todo el gas de Camisea salga por Lima y no querían que salga por el sur, si es que era posible. Entonces, la verdad que yo me resistí en ese momento, porque desde un punto de vista de un abogado privado es mejor tener dos clientes que uno, pero me insistieron y me dijeron: tú escoges, o nosotros o ellos. Entonces tuvimos que hablar con Transporte con Kuntur y declinar a partir de abril del 2010 la representación de ellos. Dejamos de ser abogados de ellos. El doctor Fernando Vega pasó a ser abogado interno de Kuntur en ese momento, pero nosotros dejamos de asesorar, cosa que, bueno, no los hizo muy felices, pero nosotros teníamos realmente un proyecto concreto que era el de Transportadora de Gas del Perú contra una posibilidad de un proyecto que era el de Gasoducto del Sur, y debido a la presión de TGP pues dejamos de asesorar en abril del 2010 a Kuntur. En ese momento Kuntur seguía siendo de Conduit Capital Partners. Tengo entendido que aproximadamente un año después, en el 2011, hubo la venta de un primer paquete accionario de Odebrecht, de Conduit, o de uno de los vehículos que usó Conduit para ser transportadora, para ser Kuntur, a Odebrecht, y que un año después, es decir, 2 años después de que nosotros nos dejamos la asesoría, se completó esa transacción en el año 2012, de tal manera que Odebrecht terminó comprando el 100% de Kuntur Transportadora de Gas. Ese es un breve resumen, señora Presidenta, de nuestra participación en este tema. Señora Noriega, ¿algo más que añadir? No, efectivamente participamos de manera conjunta en la asesoría a Conduit para el otorgamiento de la concesión de transporte a Kuntur en ese momento. ¿Podrían precisar la intervención de TGP en el gasoducto surandino?
¿Pueden ampliar, por favor, lo que ustedes conozcan alrededor de cómo intervino TGP en Gasoducto Surandino? No, TGP no tuvo ninguna intervención en el gasoducto surandino, simplemente a ellos les molestaba que sus abogados, nosotros, fuéramos también abogados de un proyecto, Gasoducto del Sur, que ellos lo consideraban como una competencia. ¿Cómo expresaban ese malestar, esa molestia? ¿Qué acciones específicamente hacen que ustedes describan esto como molestia por parte de ellos? Me citan las dos personas que he mencionado, el señor Casares y el señor Viani, clientes nuestros, ejecutivos de TGP en Buenos Aires y en Lima respectivamente, al Hotel Marriott para un desayuno, si mal no recuerdo, y me dicen simplemente que han tomado la decisión de que tenemos que elegir, o seguimos con TGP o seguimos con Kuntur, pero que no podíamos ser abogados de los dos porque eso les molestaba. Como le dije, yo en ese momento pues traté de defender la posibilidad de seguir atendiendo a los dos, pero me dijeron que no porque realmente habían temas que podían estar en contra de los intereses de ellos. Una de las cosas obvias era que el gas, al abrirse un segundo canal de salida de gas, pues no todo se iba a transportar como hasta hoy es por TGP. TGP es la única salida del gas de Camisea a la costa. Si hubiera un gasoducto del sur, pues habría otra salida, ¿no? Me imagino que TGP podría pensar que ellos podían llevar, pero esta es imaginación mía, el gas que llega a Lima, tender un ducto por la costa y llevarlo igual al sur, de tal manera que su ducto siga siendo usado y ellos poder llevar. Nunca tuvieron ningún proyecto concreto, pero me imagino que en su mente podía estar eso, pues era la otra posibilidad, que el gas viniera por TGP 100% a Lima y que se extendiera un ducto por la costa peruana hasta Arequipa y Moquegua. También mencionaron que en tema de tarifas, la existencia de un segundo ducto iba a crear algunos cambios en la tarifa que ellos no consideraban convenientes a sus intereses, que ellos habían negociado una tarifa que estaba aprobada por Sinermin y que querían continuar con ese sistema y no tener un ducto que eventualmente pudiera generar lo que se llama una tarifa estampilla, que es una tarifa uniforme para todos los ductos mediante un sistema de compensaciones. Si yo cobro $1 por millón de BTU transportado aquí y el costo de acá es 1.80, la tarifa estampilla implica que ambos cobremos 1.40, de tal manera que todos los consumidores reciban un mismo precio tanto en Arequipa como en Lima. Ese era otro de los temas que se mencionaron, pero en realidad era una incomodidad de que nosotros, que conocíamos una serie de cosas internas de ellos, naturalmente como abogados, tuviéramos también con lo que ellos consideraban era la competencia. Entonces, ante digamos, ese úcase, pues regresé al estudio, lo conversé con los socios y tuvimos que dejar la asesoría de Kuntur. Señora Noriega, ¿usted también estuvo en esta reunión en el Marriott? No, el doctor Pérez Simon. Pero conocía también de la incomodidad de ellos. ¿Usted advirtió algunas otras actitudes por parte de ellos? En realidad fueron muy directos con el doctor Pérez Simon en el sentido de que consideraban que había un conflicto de intereses y en ese sentido solicitaban que o dejáramos de atender a Kuntur o atenderlos a ellos. ¿Quién controlaba a TGP desde Argentina? Techint. Techint. Pero en realidad TGP era un conglomerado. El accionariado entiendo que ha cambiado. Dejamos de ser abogados de TGP también años después al salir del estudio Muñiz en noviembre del 2016. TGP no vino con nosotros ni se quedó tampoco en Muñiz y se fue al estudio Miranda Amado. Pero Kuntur en esa época era una empresa que tenía a Pluspetrol, a Techint, TGP, perdón, disculpen la confusión. TGP tenía a Pluspetrol, tenía a Techint a través de una subsidiaria, tenía a la empresa estatal de Argelia, Sonatrach, tenía a SK, una empresa coreana, entiendo que estaba Graña y Montero también con un porcentaje muy chiquito. Era un conglomerado de accionistas, pero el operador era una empresa Koga,
Perdón, ¿una empresa? COGA, se llama Compañía Operadora de Gas del Amazonas, y que COGA era básicamente, el staff de COGA había sido la parte, digamos, técnica de dirección, era básicamente personal argentino de Techinta, o una de sus subsidiarias, ¿no? ¿Quién era el presidente de Techinta en el 2008? No, el presidente, no sé, probablemente un señor de apellido Roca. La empresa es de la familia Roca, es una empresa muy grande, argentina, es la segunda o tercera productora de tubos sin costura para gas natural, tiene fábricas en Brasil y en otros países, también es la segunda o tercera constructora de ductos más importantes del mundo. Techinta había construido en ese momento 13 ductos trasandinos. ¿Recuerda algún presidente de Techin en el 2010 o en el 2014? No, yo nunca conocí al presidente de ¿Usted Techinta. presume que podría ser alguno de la familia Roca? Sí, porque eran los dueños. Sí. Es más, me parece que un miembro de la familia Roca fallece en ese momento, pero la verdad nunca lo conocí. Sí, congresista Humberto Morales. Gracias, Presidenta. Dar la bienvenida a nuestros invitados. Solamente para hacer algunas preguntas cortas. En realidad, el señor Fernando Vega ha estado aquí en la comisión y él ha declarado de que Conduit necesitaba una empresa en el Perú para constituir, y el Estudio Moïse tenía una empresa y la vendió. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Puede explicar cómo fue esta venta? No, porque la verdad yo estuve enterado, pero yo no soy del área corporativa del Estudio Muñiz. A nosotros, me entero de eso, sabemos de eso. Entiendo que Corporación Montería se constituye en algún momento a principios de junio y se transfiere después, a fines de junio. No tuvo una vida muy larga antes de ser vendida, pero eso realmente lo manejó el doctor Vega con el área corporativa del Estudio Muñiz. El doctor Vega pertenecía al área financiera. El Estudio Muñiz, como todos los estudios, tiene 16, 17 áreas. Yo era el jefe del área de petróleo y gas, Carolina trabajaba conmigo, y hicimos equipo con Fernando Vega, pero toda la parte inicial de la constitución de las empresas y las que fueron accionistas en nombre de Conduit, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Pero tenían conocimiento de que se constituía empresas. Por ejemplo, el señor Zúñiga manifestó de que el Estudio Muñiz constituía empresas generalmente, ¿no?, para luego venderlas utilizando sus practicantes. ¿Usted conoce eso? No, yo no he participado en ninguna constitución ni he pedido a practicantes que constituyan, que yo me acuerde, ninguna empresa. No sería, sin embargo, no me llamaría la atención que eso ocurra. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso se llama shelf companies. Son compañías que uno tiene y uno llega, viene un inversionista apurado, quiere tener una compañía para mañana, hacer poderes, constituir una compañía puede tardar 10 días, 20 días, un mes, dependiendo de la jurisdicción. Y entonces le dice, bueno, acá tengo esta compañía. Pero yo sé que eso es así. Yo he trabajado como abogado 7 años en los Estados Unidos y entiendo que eso es así. No me llama la atención, pero no le puedo dar información porque yo no manejaba ese tema. Eso realmente la información de eso debería tenerla algún representante del área corporativa del Estudio Muñiz. Sí sé, sin embargo, que Montería fue transformada, como le dije al inicio, en Kuntur. Lo que pasa que, señor Pérez, lo que pasa es que estas empresas que eran constituidas, luego terminaban teniendo grandes capitales, sí, que venían de otra parte, sí, ¿no es cierto? Algunos, parte de la investigación, que termina siendo de paraísos fiscales, pero terminó llevándose plata de nosotros, los peruanos. Por eso es que es preocupante, ¿no? O sea, cómo que se facilitaba el accionar, y claro, el Estudio Muñiz funciona como una empresa privada, pero cómo es que facilitaban a sus clientes para que termine en esta situación el país. Nosotros, al recoger la información, tanto el señor Vega como el señor Zúñiga, lo que querríamos corroborar, y usted lo está corroborando, es que realmente sí se hacía esto. O sea, sí, como dice usted, en Estados Unidos se hace, bueno, acá se hacía, realmente sí se hacía. Se creaban esas pequeñas empresas y luego terminaban, digamos, vendiéndoselas. Disculpe, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que eso es algo que tiene que contestarlo el área corporativa del Estudio Muñiz.
Sí sé que Montería se constituyó a principios de junio y que a fines de junio se le transfirió a Conduit, cambiándole de nombre a Kuntur Transportador de Gas. Eso sí me enteré porque estábamos cerca al tema. Más allá de eso, no lo sé. La doctora Noriega ha sido practicante del Estudio Muñiz, no sé si ella ha constituido, ella directamente puede decirles o no, pero yo nunca he participado en la constitución con practicantes de otra empresa que yo sepa. Cuando ha habido constitución de empresas a pedido, yo he participado como fundador. Yo he salido como abogado y he puesto yo formado y después se le he transferido. Y en cuanto a los perjuicios, no entiendo en ese momento qué perjuicios podíamos ver nosotros congresistas ante una inversión de 1.300 millones de dólares que venía al Perú sin ningún tipo de subsidio. El ducto TGP tuvo el subsidio, todos lo pagamos con nuestros recibos eléctricos. Este no tenía subsidio. Había una garantía de 66 millones de dólares. Se iba a llegar gas al Cusco, a Puno, a Arequipa. No entiendo de qué perjuicio habla usted. Bueno, eso es una valoración que nosotros estamos investigando, pero en todo caso, lo que sí queda claro, y usted lo vuelve a ratificar, es que era práctica común, ¿no es cierto?, vender empresas. No. O sea, necesitamos una empresa, usted constituye y obviamente lo transfiere, porque hay una necesidad de un cliente que solicita inmediatamente para poder invertir. Lo que he dicho es que esa es una práctica común, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde yo he ejercido también la profesión, que no me sorprendería que se haga. En el caso de Montería se constituyó 2 semanas, 3 semanas antes. No recuerdo si fue a pedido de Kuntur, si la empresa ya existía, esa información no la tengo y la tiene que proveer el Estudio Muñiz. Tampoco he dicho que sea una práctica en el Estudio Muñiz. Yo no manejaba eso. El Estudio Muñiz, cuando yo he dejado el estudio, tenía 250 abogados. Yo veía lo mío, 8 o 10 horas al día con mi grupo. No he participado en este tipo de cosas. Si fuera así, no me llama la atención, eso es lo que he dicho concretamente, pero nuevamente, congresista, eso tiene, la respuesta se la tiene que dar la gente del área corporativa del Estudio Muñiz, no yo. Le agradezco. ¿Cómo no? Gracias, congresista Morales. Congresista García Belaúnde, ¿alguna pregunta? No, Todavía. Simplemente Sí. una precisión que nos puede hacer el doctor Pérez Taiman. El fondo propietario de Kuntur, ¿cómo se llamaba? Conduit Capital Partners, Ya. y tuvo un nombre antes que no me acuerdo, pero si visitan la página web, pues ahí está toda la historia de ellos, ¿no? ¿Y cuánto es el fondo? ¿Cuánto tenía como fondo el fondo? La verdad que no me acuerdo, pero eran fondos con montos importantes. Digamos, este es un fondo dedicado a energía, básicamente, y en energía no hay proyecto barato. No le puedo decir, es probable que esa información esté en la página web de Conduit, que todavía existe, ¿no? Ya. ¿Cuál era la relación de Techint con Ternium? ¿Con? Ternium. Ternium. Terium. Ternium. T-E-R-N-I-U-M. No conozco la segunda empresa. ¿No la conoce? No. ¿Con la doctora Noriega? Tampoco. ¿Ustedes asesoraron a TGP cuando obtuvo el financiamiento para la infraestructura de TGP? Probablemente a través del área financiera, y yo no tuve participación en eso. Solíamos verle casi todas las cosas a ellos, no exclusivamente, habían cosas que la veían con otros estudios. Correcto. Pero sí. Sí. ¿Sabe quién ejecutó las obras de ingeniería de Techint? No. Ellos sí sé que tienen una capacidad interna de ingeniería, pero no podría decirle. ¿No sabe qué empresa, No. quiénes los asesoraban? No. ¿Desde cuándo usted formó parte del Estudio Muñiz? ¿Y cómo era la naturaleza de su relación con ellos? Desde que regreso de los Estados Unidos, luego de trabajar en una segunda etapa 5 años, el año 96, Jorge Muñiz, que es mi compañero de promoción de la universidad, me convoca, y yo trabajaba en la Occidental Petroleum en ese momento, y me dice: oye, no tengo área de petróleo y gas, vente a mi estudio. Conversamos, pactamos y entré como socio principal, uno de los socios propietarios del estudio.
hasta el año 2016, donde transfiero mis participaciones a algunos socios jóvenes del estudio, por un tema ya de transición, digamos, normal en los estudios. Estaba por cumplir 65 años y es normal que uno pueda retirarse o no en ese momento, ¿no? Doctora Noriega, ¿puede detallarnos cómo es su relación con el Estudio Muñiz o para quién y de quién dependía usted y cuál es su situación laboral ahora? Sí, yo ingresé al Estudio Muñiz en el año 2003 como practicante. Estuve practicando un año en el área penal. Al año siguiente me invitaron a formar parte del área energía y minas para ver temas puntuales de petróleo y gas. Y desde ese momento hasta el noviembre del 2016 me desenvolví como abogada en el área de petróleo y gas con el doctor Pérez Taiman. En relación de dependencia ya del doctor Pérez Taiman. Pertenecía al área de petróleo y gas del doctor Pérez Taiman, sí. ¿Su relación de dependencia era del doctor Pérez Taiman o del doctor Muñiz? No, del doctor Pérez Taiman. Del doctor Pérez Taiman. Sí. En noviembre del 2016 pasé a formar parte del área de petróleo y gas del Estudio Rodrigo. ¿Su relación contractual era con el Estudio Muñiz? Sí, con el Estudio Muñiz. Era abogada del Estudio Muñiz. Abogada del Estudio Muñiz. Sí. ¿Puede detallar las empresas, los cargos desempeñados, las funciones ejecutadas por encargo o en representación del Estudio Muñiz, doctora Noriega? Recuerdo que fui apoderada de Kuntur Transportadora de Gas a fin de representar a la compañía en el procedimiento de solicitud de la concesión y para el procedimiento de fijación de tarifas de ese proyecto. Y probablemente he sido apoderada de otras empresas a las cuales hemos asesorado que en este momento no recuerdo. ¿Usted, doctor Pérez? Bueno, yo he sido socio principal desde que entré hasta que salí del estudio, o sea, uno de los propietarios del estudio. Así, por eso, le pido a las empresas y los cargos desempeñados por encargo o en representación del Estudio Muñiz. Bueno, yo he sido mandatario nacional de varias empresas petroleras, de la Occidental Petroleum, de donde yo provenía, y en fin, 10, 11, 12 empresas, y lo que ocurre es que la Ley Orgánica de Hidrocarburos requiere que las empresas petroleras que vienen a explorar o a producir petróleo o gas tengan un mandatario nacional de nacionalidad peruana con amplios poderes de representación. En consecuencia, siendo el jefe del área, era común que me pidieran que fuera yo el mandatario nacional. Esto es una exigencia legal sin la cual no se puede firmar un contrato de exploración-producción. Sigue siendo hasta la fecha. Entonces, es muy probable que yo tenga todavía, no sé si me han revocado poderes de algunas empresas que ni siquiera probablemente existan ya en el Perú, porque últimamente la industria ha estado muy complicada y se han ido muchas empresas. Pero sí he tenido representación de varias. Y también algunas otras, como fui en algún momento, mientras tuvo director de la empresa Bosch Siemens, por ejemplo, fabricante alemán de refrigeradoras, y en fin, normal, es parte, digamos, de la actividad, ¿no? Sí, de aquí en adelante vamos a centrarnos en las empresas de las cuales usted tenga relación de la naturaleza que sea y que tengan que ver con el tema del gasoducto Peruano del Sur y relacionado con ello, ¿no? Hablamos de Kuntur y los antecedentes que tengan, a fin de que podamos avanzar un poco más. En ese sentido, y teniendo en cuenta eso, ¿con qué funcionarios públicos y de qué sector ha tenido que interactuar en cada caso? Con la comisión negociadora de un grupo de la DGH que negoció los términos del contrato de concesión con nosotros, que, como le dije, fueron básicamente tomando el modelo que el Estado había generado para TGP años antes, ¿no? Entre ellos estaba el director general de hidrocarburos de esa época, el señor ingeniero Gustavo Navarro,
y habían abogados cuyo nombre no me acuerdo. Abogado Fernando Pomataya, Eva Santa Cruz, y la parte técnica a cargo del ingeniero Zabaleta, no me recuerdo su nombre. ¿Han prestado servicios a empresas del grupo Odebrecht? Sí, en algún momento, cuando ya se empieza a visorar la crisis del tema Lavajato en Brasil, el estudio Paul Hastings de Washington, es un estudio muy grande americano, pero la sede de Washington, nos contacta para apoyarlos en una especie de auditoría interna que les había encargado a ellos Odebrecht. Esta auditoría interna tenía por objeto hacer una investigación interna de posibles actos de corrupción que podrían dañar, digamos, a la empresa, ¿no? Ese era el momento donde habían ya, digamos, rumores, pero todavía no se había abierto toda la caja de Pandora que después salió con las declaraciones que hay en Brasil. Entonces, vienen dos abogados de Paul Hastings, Jay Darden, me acuerdo el nombre de él, J-A-Y, y Darden, como suena, D-A-R-D-E-N, y había también una señora cuyo nombre no me acuerdo, y nos... El de Paul Hastings. De Paul Hastings, de la oficina de Washington. Y el tema era, se nos encargó acompañarlos en el interrogatorio a los principales ejecutivos de Odebrecht en el Perú. Entonces, fuimos citando en las oficinas de Odebrecht uno a uno a todos los ejecutivos. Desfiló el señor Barata, desfiló el señor Raimundo Serra, desfiló un señor Luis Costa, varios más cuyo nombre no retengo, y a todos se les hacía básicamente la misma batería de preguntas. ¿Usted tiene conocimiento de algún acto ilícito en que haya estado, en que haya participado usted? La respuesta uniforme era no, de todos. ¿Usted sabe de algún caso donde Odebrecht haya pagado en violación de leyes de buen gobierno corporativo, coimas o comisiones? La respuesta uniforme fue no. Cuando terminamos esa ronda de preguntas, en tres sesiones, no volví a ser convocado porque ya el escándalo explotó en Brasil. No sé qué fue de esa investigación, pero asumo que no sirvió de mucho porque era claro que todo lo que nos estaban diciendo era mentira, porque no estaba claro que por lo menos algunos de esos ejecutivos sí habían estado comprometidos. No supe más, nunca se hizo, digamos, un reporte final ni nada, ni reportamos nada. Paul Hastings desapareció del mapa para nosotros, no sé si volvieron a... ¿Ustedes fueron los únicos abogados del sector que estuvieron presentes en esos interrogatorios?